Reparación de comprobador de válvulas Maimó, España, 1960. Hola a todos, amigos de este canal. Vamos a seguir en este vídeo explicando las diferentes pruebas que se realizan sobre una válvula para poder determinar su estado de funcionamiento, y que son las siguientes: la prueba de continua, la prueba de ruidos o de válvula microfónica, la prueba de gas o de emisión de la reja de control, y la prueba de pendiente con sus dos formas de hacerla, que son la prueba de cuadrante y la prueba dinámica de pendiente. Vamos a comenzar explicando la prueba de continua. Si os fijasteis en la foto del inspector de calidad de válvulas de la fábrica de Müller, su pupitre de pruebas tiene una serie de instrumentos de medida, voltímetros y amperímetros, los cuales están ajustados para probar un determinado tipo de válvula, de tal modo que le sirve para poder hacer las pruebas en serie, pero no le sirve para probar una válvula de diferente modelo, a no ser que modifique los parámetros de voltajes de placa y de rejas, lo cual sería un engorro y entorpecería la línea de fabricación. Por eso, al lado de este inspector hay otro, con un pupitre de prueba similar, que prueba exclusivamente otro tipo de válvula diferente. Y así hay pupitres de prueba y un inspector por cada tipo de válvula diferente que se fabrica. Estos pupitres, sus pruebas y resultados son los que se describen en la ficha técnica de cada válvula. Vamos a verlo con mayor claridad. Aquí podéis ver una ficha técnica de nuestra válvula de pruebas, la EL86, en la que se pueden ver los parámetros de prueba del pupitre de pruebas del fabricante, y que os voy a describir de izquierda a derecha. La polarización de reja de control es de menos 12,5 voltios en corriente continua. El filamento se alimenta con 6,3 voltios, y el amperímetro de filamentos debe de indicar 0,75 amperios más menos 5%. La polarización de reja de pantalla debe ser de 170 voltios, y el amperímetro de esta reja nos debe indicar una lectura de 5 miliamperios. Igualmente, la polarización de placa debe ser de 170 voltios, y el amperímetro de placa nos debe indicar una intensidad de 70 miliamperios. Como veis, todos los voltajes y corrientes en corriente continua. Y si hacemos esta prueba en nuestro taller con la misma válvula y con los mismos voltajes de polarización y los amperímetros nos dan similares lecturas, entonces podemos decir que la válvula EL86 está en buen estado, y si algún parámetro falla, entonces no está en buen estado. Y si nos vamos a otro catálogo y vemos la ficha técnica de la misma válvula, podemos ver lo siguiente: que la prueba de continua se realiza con voltaje de filamentos a 6,3 voltios, lo cual nos debe dar un consumo de corriente de 760 miliamperios más menos 5%. Y después tenemos dos pruebas de continua para esta válvula. La de la columna de la derecha es prácticamente idéntica en polarizaciones e intensidades a la antes descrita. Polarización de placa y reja pantalla a 170 voltios. La reja de control a menos 12,5 voltios. La corriente de placa será de 70 miliamperios y la de pantalla nos indicará 3,5 miliamperios. Y en la primera columna tenemos otra prueba de continua adicional, con polarizaciones e intensidades diferentes. Polarización de placa y reja pantalla a 100 voltios, la reja de control a menos 5 voltios. La corriente de placa deberá ser de 57 miliamperios y la de pantalla nos indica 3 miliamperios. Esto significa que había al menos dos fabricantes diferentes fabricando EL86, y cada uno hacía las pruebas de calidad de esta válvula de manera diferente, como ya se ha indicado en vídeos anteriores. Diferentes fabricantes, diferentes pruebas, porque este asunto de las pruebas era la ley de la jungla, y no había una norma estándar sobre cómo realizar las pruebas. Y quiero que os fijéis en un detalle: al final de los datos dice voltaje máximo de reja de control menos 1,3 voltios. Y no os lo voy a explicar. Os voy a dejar que penséis vosotros en lo que significa este parámetro, respecto de los comprobadores de emisión a saturación, y lo que sobre los mismos y su modo de funcionamiento ya se ha explicado en esta serie de vídeos. El problema para el técnico reparador es que para realizar la prueba de continua de cualquier válvula debe tener un pupitre con varias fuentes de alimentación de amplio rango de voltajes, desde 0 a 400 o 500 voltios, reguladas y estabilizadas. También debe tener amperímetros y voltímetros con amplios rangos de escala de medida, y zócalos para toda clase de válvulas, y construir un comprobador así es bastante complicado,
pues diferentes válvulas necesitarán, como podéis ver en esta figura, una fuente para reja de control, otra para filamentos, otra para reja de pantalla, otra para placa y 3 miliamperímetros. Pero he de añadir que este es el sistema elegido por los fabricantes de válvulas y no el sistema de emisión a saturación. Por eso, no hay en las fichas técnicas de válvulas ningún parámetro de corriente de emisión de cátodo a saturación, ni ningún juego de curvas donde se vea cómo funciona la válvula a saturación a diferentes voltajes de placa. Y explicado ya todo esto, pasemos a describir la siguiente prueba que se puede realizar sobre una válvula. Prueba de ruidos o de válvula microfónica. Antes de explicaros en qué consiste esta prueba, quiero que observéis la complicada estructura interna y la cantidad de diferentes piezas y partes de que consta una válvula moderna. Quiero que penséis que cualquier fallo de fijación o de soldadura o de unión entre piezas va a permitir una cierta libertad de movimiento de dicha pieza, lo cual se puede traducir a variaciones en el funcionamiento de la válvula cuando ésta se encuentre funcionando, bien variando la corriente de electrones en su interior o bien variando la capacidad interelectródica, en cualquier caso causando un perjuicio en su utilización y, en el caso más grave, produciendo un cortocircuito en su interior. Vamos a ver cómo se realiza esta prueba de ruidos o de válvula microfónica. Aunque hay diferentes sistemas de hacer esta prueba, la prueba típica consiste en polarizar en corriente continua toda la válvula, alimentando filamentos en corriente continua también, conectando la reja de control y el cátodo a polarización cero, todo para que el ruido interno de la válvula sea el mínimo posible y producido por el ruido térmico propio del flujo de electrones de la válvula, lo cual se recoge del circuito de placa, desacoplando el potencial de continua, y se lleva a un amplificador de audio de la ganancia suficiente para amplificar señales del orden de unas decenas de milivoltios. Estando la válvula quieta, el altavoz se deberá escuchar un ruido blanco, nada más. Ahora que ya tenemos la válvula así configurada y alimentada, si golpeamos levemente el cristal de la misma con un dedo, podremos ver en la salida del altavoz si este ligero golpe se amplifica, lo cual, de ser así, nos indicará, como ya visteis en el vídeo que os indiqué que vierais en el vídeo anterior a este, que la válvula está ruidosa al estar microfónica y que recogerá y amplificará cualquier vibración a su alrededor. Por ejemplo, en una radio que contenga una válvula con este defecto, la válvula recogerá las vibraciones del altavoz de la radio, las amplificará y las enviará otra vez al altavoz, produciéndose oscilaciones por efecto Larsen. Y ya acabado de explicar esta prueba, pasemos a la siguiente. Prueba de gas o de emisión de reja de control. Esta es una prueba típica en muchos diferentes comprobadores, consistente en insertar un pulsador normalmente cerrado en paralelo con una resistencia de valor entre 47 kiloohmios y 1 megaohmio, de tal modo que una vez esté la válvula caliente y estabilizada su corriente de placa, al apretar el pulsador se abre e inserta la resistencia en el circuito de reja. En ese momento, si la corriente de placa varía muy poco, significa que la válvula está bien y que no hay iones de gas libres en su interior. Si por el contrario, la variación de corriente de placa es grande, significa que tenemos iones de gas en su interior y la válvula así pierde su rendimiento. Pero ojo, esta prueba es una prueba bastante relativa en su resultado, pues las válvulas más antiguas no tenían un vacío casi perfecto. Incluso había válvulas que contenían un poco de gas a muy baja presión en su interior. Así que se deja al criterio y experiencia del técnico que comprueba la válvula el valorar si la variación de intensidad de placa que observe al apretar el pulsador de gas significa que la válvula es defectuosa o no lo es. Y ahora pasamos a la siguiente prueba, la prueba de pendiente, S. Primer método, prueba de pendiente S por cuadrante. Lo primero que quiero explicar es qué significa lo del cuadrante, para que entendáis mejor las explicaciones que vendrán después. El cuadrante horizontal era el antiguo método de saber la posición midiendo el ángulo que formaba el horizonte respecto de una estrella en el cielo. Ese ángulo, en matemáticas, se denomina pendiente y se mide en grados sexagesimales o centesimales o en radianes, y en electrónica de válvulas también se denomina pendiente y se mide en Siemens.
No obstante lo anterior, en las tablas de válvulas hechas por los ingleses y norteamericanos, que tienen unidades de medida propias como la pulgada, la yarda, el galón, la BTU, etc., pues también tienen sus unidades de medida propias para este concepto que denominan conductancia mutua, y la miden en mos. Y considero que lo mismo que medimos en metros y en litros, y no medimos en pulgadas ni en galones, que tampoco debemos medir esta característica de las válvulas ni como conductancia mutua ni usar los mos, y debemos usar el sistema internacional, bien en Siemens o en amperios dividido por voltios. Y dicho esto, vamos a ver cómo se realiza la prueba de pendiente por el método de cuadrante. Esta prueba consiste en el siguiente circuito de pruebas, en el cual, una vez que la válvula está polarizada conforme a normas del fabricante, caliente y estabilizada la corriente de placa, el técnico, con la ayuda de un potenciómetro, varía la polarización de reja de control en 1 voltio exactamente, y observa el nuevo valor de la corriente de placa. Esto es, que si el voltaje de prueba de la EL86 en su reja de control es de menos 12,5 voltios, y así la corriente de placa es de 70 mA, cuando el voltaje de reja de control disminuya en 1 voltio a menos 13,5 voltios, este cambio surtirá su efecto sobre la corriente de placa, que disminuirá y deberá marcar 60 mA. Restando ambos valores, se determinará la pendiente, 70 menos 60, 10 mA, por 1 voltio de variación, lo cual es igual a 10 milisiemens. Vamos a verlo más claramente en las curvas. Para que comprendáis todavía mejor el concepto, los que no estéis muy puestos en matemáticas, os voy a hablar metafóricamente. Estas son las curvas de corriente de placa de la EL86 por cortesía de Philips, en la cual vamos a coger nuestro horizonte a 100 voltios para el voltaje de placa, y la estrella a la que se dirige la pendiente está más o menos donde la escala indica I miliamperios, en la esquina superior derecha. Pero lo que pretendemos es poder cuantificar el ángulo de dicha pendiente, que es una línea bastante recta en esta válvula. Y las unidades que disponemos son, en el eje de abscisas tenemos voltios, de la reja de control, y en el eje de ordenadas tenemos miliamperios, de la intensidad de placa. Así que ello ya nos fuerza a medir en miliamperios por cada voltio de variación del voltaje de reja. Y como la pendiente es casi constante, podemos tomar un trocito de ella para poder medirla toda. Ese trocito lo vamos a coger en unos pocos voltios. Si bajamos dichos puntos de la pendiente hasta el eje de abscisas, veremos que lo corta en los puntos que corresponden a los valores de menos 10 voltios y menos 8 voltios, lo cual implica un incremento de 2 voltios del voltaje de reja. Si ahora trasladamos dichos puntos de la pendiente hasta el eje de ordenadas, veremos que lo corta en los puntos que corresponden a los valores de 135 mA y 100 mA, lo cual implica un incremento de 35 mA. Y ahora, aplicando la fórmula de la pendiente, dicho valor nos arroja un resultado de 17,5 milisiemens, y como sabemos que esta válvula tiene una pendiente de fábrica de 10 milisiemens, eso significa que hemos introducido un error del 70% al hacer los cálculos a mano. Para evitar dicho error de observación a ojo, es por lo que algunos fabricantes de comprobadores diseñaron equipos que medían la pendiente de manera dinámica, o en otros casos decían que la medían de modo automático. Bien, vamos a ver cómo hacían esta medición. Porque como me considero bastante analítico, quiero que veáis, antes de explicaros la siguiente prueba, qué pasa cuando cogemos otra porción de la curva de corriente de placa y al calcular la pendiente nos da otro valor diferente. Y es lógico, ya que cada pendiente que calculemos se define como la tangente al punto en dicha curva, y al ser una línea curva, nunca hay dos tangentes con la misma pendiente. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacían para medir la pendiente en modo dinámico o automático? Prueba de pendiente en modo dinámico. Uno de los fabricantes que se podría decir que más investigó cómo hacer un buen comprobador de válvulas fue Hickok, que desarrolló dos sistemas diferentes para medir la pendiente dinámica.
Uno basado en un sistema de puente similar al de Weston, pero que si la memoria no me falla se denomina puente diferencial, y otro basado en un sistema de amplificación. Vamos a ver el primero, el sistema de puente, cómo funciona para medir la pendiente de la válvula, y después veremos el otro sistema de amplificación. Para explicar este sistema hay que partir del siguiente circuito núcleo original, y como estoy casi seguro que cuando lo estéis viendo no veis un puente diferencial, voy a modificarlo para que podáis verlo poco a poco, y lo primero que voy a hacer es sustituir la válvula rectificadora por dos diodos. Imagino que ahora lo veis un poco más claro, pero voy a volverlo a modificar para que veáis todavía más claro dónde está el puente y cómo está hecho. Ya lo he modificado un poco más, pero aunque creo que ya algunos podréis ver dónde está el puente y cómo está hecho el puente, lo voy a modificar otro poco más para que lo vean todos. Ahora creo que ya podéis ver todos el puente diferencial, en el cual uno de los brazos está formado por la mitad de RM, la L1 y D1, y el otro brazo está formado por la otra mitad de RM, L2 y D2, siendo el elemento puente la resistencia de carga RL, y el miliamperímetro solo mide la caída de tensión en la resistencia RM. Vamos a ver cómo funciona esto y cómo lo utiliza Hickok para medir la pendiente de forma dinámica. Cuando a la entrada del transformador llegue el semiciclo positivo, circulará una corriente por el brazo L2 a D2 atravesando RM, y el miliamperímetro intentará mover la aguja hacia la derecha. Por el otro brazo no podrá circular corriente porque la bloquea D1. Ahora, cuando a la entrada del transformador llegue el semiciclo negativo, circulará una corriente por el brazo L1 a D1 atravesando RM, y el miliamperímetro intentará mover la aguja hacia la izquierda. Por el otro brazo no podrá circular corriente porque la bloquea D2. Y como la frecuencia es de 50 Hz, a la aguja no le da tiempo de moverse y alcanzar a medir otro valor de voltaje que no sea 0, pues la suma de los voltajes instantáneos sobre la resistencia RM es igual a 0. Hasta aquí todo el mundo está de acuerdo, ¿verdad? Pues ahora vamos a ver cómo utiliza Hickok este circuito para medir la pendiente dinámica. Lo que hace Hickok es sustituir la resistencia de carga RL por la válvula a medir su pendiente, de tal modo que si se aplicase un voltaje de corriente continua en polarización en la reja, la válvula solo actuaría como una resistencia, a través de su resistencia interna, por lo cual el miliamperímetro señalaría 0 miliamperios. Pero si en vez de usar un voltaje de corriente continua en la reja, se utiliza un voltaje de corriente alterna, cuando este voltaje hace a la reja positiva, la corriente de placa se incrementa como en el comprobador de emisión catódica, a tope, a saturación, y el miliamperímetro tiende a medir un máximo de intensidad, y cuando el voltaje de reja tiende a ser negativo en el siguiente semiciclo, la corriente de placa tiende a ser mínima, y el miliamperímetro mide poca corriente. Como las intensidades de placa son diferentes en cada semiciclo, las medidas del miliamperímetro son proporcionales a las intensidades máximas y mínimas de cada semiciclo, y así, dice Hickok, los incrementos de voltaje de reja de control producen un incremento en la corriente de placa, y el miliamperímetro mide la pendiente. Y este sistema así ya ha quedado explicado, y no hay más comentarios. Y aquí os presento el otro sistema de medir la pendiente en modo automático de Hickok, y que vais a comprender muy bien y rápidamente cómo funciona. La placa está polarizada con corriente continua a través de la autoinductancia, y la reja de control está polarizada en corriente continua a través del secundario de un transformador de audio. A través de la válvula estará circulando una intensidad de placa proporcional a ambas polarizaciones de corriente continua, y el medidor de miliamperios señalará 0, porque el condensador antes del puente rectificador de Graetz bloquea el paso de corriente continua. Pues bien, si a través del secundario del transformador de audio sobreponemos a la polarización de reja una señal alterna de 1 kHz y 1 voltio de pico, esta señal incrementará en su semiciclo positivo la corriente de placa, y cuando llegue su semiciclo negativo la reducirá. Esta variación de corriente de placa, proporcional al incremento de voltaje de reja, atravesará el condensador, se rectificará en el puente de Graetz, y hará que el miliamperímetro señale una corriente proporcional a dicha variación de corriente de placa en alterna.
Y eso, dice Hickok, es la medida de la pendiente, como en el caso anterior, sin más comentarios. Y ya llegados a este punto, supongo que todos los que habéis seguido con atención estos vídeos os estaréis preguntando: si la prueba de emisión catódica no es determinante, la de ruidos internos tampoco, la de gas tampoco lo es, la de continua es difícil de realizar por las fuentes de alimentación que necesito, y la prueba dependiente de cada comprobador de válvulas puede arrojar resultados diferentes. ¿Cuál es el comprobador de válvulas que de verdad me sirve para comprobar válvulas? Y yo no os voy a decir ninguna marca ni modelo, porque todos ellos son herramientas cuyos resultados no son exactos y veraces y hay que saber interpretar. Pero sí que os voy a decir cuál es el comprobador de válvulas que no debéis comprar. Os voy a presentar el comprobador de válvulas Samantha. Este es el comprobador de válvulas del siglo pasado que solemos ver en venta en internet y que alguien encontró en el desván de su abuelo, porque parece ser que muchos abuelos se dedicaban a guardar en sus desvanes este tipo de comprobador. En algunos casos os dirán que averigua el estado de funcionamiento de cualquier válvula, y ya hemos visto que el mundo de las válvulas es tan amplio que es imposible hacer un comprobador universal para todas las que han existido y siguen existiendo. Os dirán que puede ser capaz de medir la emisión catódica, y puede ser cierto, pero la pregunta es: ¿y esa medición de la emisión catódica está calibrada? Y en vez de responderos sí o no, os dirán que no saben, ya que no han probado si el comprobador funciona. Pero os asegurarán que según el manual es muy completo y lleva muchos zócalos diferentes y tiene voltajes para todas las válvulas. Lo cierto es que todas no, pero puede ser que para una gran mayoría sí. Y os dirán que el funcionamiento es muy sencillo, que si la bola se pone rosa es que la válvula está mala, si la bola se pone blanca, que no se puede determinar el estado de la válvula, y que si se pone azul es que la válvula está buena. Y además añadirán que es el mejor comprobador de válvulas que ha existido y existirá, y que mide la pendiente de la válvula. ¿Pero cómo? Ah, eso no lo sé, solo sé que la mide. Bueno, pues este comprobador de válvulas, el de Samantha, no os recomiendo que os gastéis un solo euro por él. Y este vídeo continuará. Aquí no se acaba esta videohistoria técnica sobre la reparación del comprobador de válvulas de Maimó, y yo al menos ya he sacado mis buenas conclusiones. Ya he podido ver qué es lo que me interesa, y por todo lo expuesto en los 12 vídeos anteriores y todo lo que he aprendido, voy a empezar a desarrollar mi propio comprobador de válvulas, que tampoco será perfecto al 100%, pero, aplicando aquella enseñanza de Confucio, procuraré evitar los errores de los que antes que yo han fabricado comprobadores de válvulas. Así que espero que os haya gustado este vídeo, que os haya sido ilustrativo, que no olvidéis darle un me gusta y que si no estáis suscritos a mi canal os suscribáis. En el próximo vídeo, cuando lo haga, ya veremos los avances o fracasos reales en el prototipo que he diseñado y su mayor o menor veracidad en los resultados de prueba de válvulas. Recibid todos un atento saludo y hasta la próxima. Adiós, amigos.